Gracias, señora Gaspar. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. Señorías, no me gusta el tono que ha adquirido este debate porque creo que estamos un poco demasiado desasosegados. Hay desasosiego en esta Cámara cuando el desasosiego está en los que sufren los efectos de que no haya presupuesto. Y me voy a explicar sin acritud, señor presidente. Gracias por la cita, señor Sada. La música. Y hablando de música, aquí amanecieron templando. Llevamos desde el 13 de septiembre y yo creo que los aragoneses, Aragón, los grupos políticos, todo el mundo está esperando que ustedes, y lo ha dicho muy bien el señor Brin, lo ha dicho, desde ese 13 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, traigan el presupuesto. ¿Que compartiremos o no compartiremos? Lógicamente, nos hemos presentado a las elecciones con unos programas electorales y nos han respaldado unos ciudadanos. Y ustedes tienen, los que les han respaldado, 325.000 y el resto, hasta 1.300.000 de aragoneses, ahí están. Es decir, que compartimos, no compartimos, que usted intente hacer un presupuesto como dice usted, izquierdas, no hablo de sectarismo, más de izquierdas, respondiendo, lógicamente, si le han apoyado, ¿cómo no va a tener en cuenta a quien le ha apoyado? Pero bueno, desde ese documento no hemos avanzado nada. Y a mí me preocupa que no hayamos avanzado, porque ha dicho que en la sociedad aragonesa hay cierta incertidumbre. Nos preocupan las afecciones, señor Lambán. En ese documento que nos mandaron, ojo con los temas de las afecciones del presupuesto. Y luego diré alguna cosa. Lo dicen ustedes, 18 millones en ciudadanía, educación 65, se está hablando todos los días. Sanidad, investigación, comarcas, justicia gratuita, ley de capitalidad, alquiler social, vivienda social, ayudas de turismo, empleo, desarrollo rural, señor Olona. Es decir, las afecciones que ustedes, en un ejercicio, cuando nos mandaron el documento, que conocemos los grupos de la oposición, las afecciones nos preocupan. Y nos preocupa la prórroga. Y a mí no me sirve de que el Gobierno de España no tenga presupuestos. No me sirve. Porque se equivocan, señor Echenique, vetando al señor Jimeno. Porque las cuentas del Gobierno de Aragón hay que conocerlas. Y hay mecanismos como que aunque no haya presupuesto de España, se pueden poner créditos ampliables, se pueden hacer suplementos de crédito, y a lo mejor usted puede negociar un presupuesto, pero creo que comete un error excluyendo de la negociación al que conoce las cuentas, los ingresos, los gastos y la gestión presupuestaria. Y lo digo porque yo estaba allí y además trabajando con el señor Jimeno. Creo que es un error, porque el señor Jimeno efectivamente no acierta en todo, no acierta en todo, pero desde luego no prescindan o exijan más datos. Bien, me preocupan los errores, como he dicho, y además, fíjese, en el presupuesto de 2016, ese presupuesto, yo creo que desde el Partido de Aragones lo hemos demostrado, no era un presupuesto bien cerrado, no era un presupuesto bien construido, y a través de enmienda en los grupos parlamentarios pusimos de manifiesto esas deficiencias. Y curiosamente, a lo largo del año 16, a través de esas modificaciones presupuestarias apoyadas por unos y otros, se ha corregido. Luego, un presupuesto que nació imperfecto se ha podido ir corrigiendo y se han podido ir sacando los temas pensando solo en los beneficiarios de las políticas, no en si ganamos o perdemos una enmienda o si ganamos o perdemos una PNL. Termino, señor Lambán, con alguna pista. Usted, que es amante del Quijote, dice que dice el Quijote, el verdadero valor se encuentra entre la cobardía y la temeridad. No traer el presupuesto por miedo a su rechazo no es una actitud valerosa. Fíjese lo que le digo. Y no traerlo conociendo las consecuencias es temerario. Y le voy a recordar
que el partido aragonés, teniendo la presidencia del Gobierno de Aragón, en el año 1993, el 15 de enero, esta Cámara le rechazó un presupuesto. Y tengo los antecedentes, y el señor Eiroa llamó al Partido Socialista, el 15 de enero se rechazó y el 29 encuentra muchos obstáculos, hay 67 escaños. Si pensamos en las afecciones, y solo pensamos en los aragoneses, que son los perjudicados por las afecciones, esa va a ser la postura del Partido Aragonés: construir, construir y construir. Muchas gracias.